Buen día a todos, un gusto saludarles. A veces se me pasa, no es mala educación por si acaso, lo que pasa es que ando tan concentrado en los temas que vamos a tocar el día de hoy. Un gusto saludarles, queridos amigos, bienvenidos antes de Mediodía de Fides. ¿Qué quería contarles al inicio hoy? Que está a punto de ser promulgada la ley antitabaco en el país, con algunas reformas que son bien interesantes. Cualquier ratito nos dan la sorpresa, Cualquier ratito nos dan la sorpresa. Podría ser más tarde, podría ser mañana viernes, podría ser el fin de semana. Bueno, ¿tú fumas? Te pregunto a vos, querido hermano, que estás en la sintonía. ¿Fumas? Bien. A ver, ¿qué espera para los fumadores? Primero, que si se promulga esta ley, va a ser prohibido fumar o mantener un producto del tabaco encendido en lugares públicos cerrados. Lugares públicos cerrados. Lugares de trabajo interiores, tales como establecimientos de salud, dependencias de instituciones públicas, empresas privadas destinadas a cualquier tipo de actividad industrial, comercial y de servicios. Al interior va a estar prohibido que enciendas el pucho. Estará prohibido. También no se podrá fumar en centros comerciales, terminales aéreas, terrestres o terminales acuáticas. No vas a poder fumar. No vas a poder encender tu cigarrillo en estaciones de transporte masivo, en medios de transporte público, en bibliotecas, en salas de lectura, en museos y salas de internet, entre otros. Si el campo es abierto, puedes. Si el campo es cerrado, no. Las modificaciones que se realizaron corresponden al parágrafo 2 del artículo 11, que se refiere al empaquetado y etiquetado de productos de tabaco, la cual indica que el tamaño y la ubicación de las advertencias de salud deberán cubrir un espacio en la cajetilla de más de la mitad. Lo que ustedes ven en las cajetillas de no es dañino fumar, ¿no? Fumar daña la salud. Las fotografías de aquellos que fueron dañados por el tema de fumar ahora tendrán que ocupar el 60% de la cajetilla, el aviso. O sea, más de la mitad, imagínense ustedes. Además, se prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio en puntos de venta donde no sean visibles desde el exterior, de acceso restringido a menores de 18 años y de manera directa 1 a 1. Los kiosquitos no van a poder tener publicidad de cigarros, por ejemplo. Donde llegue la gente de 18 años, no va a poder tener publicidad. Además, la disposición tiene un objeto que es establecer el marco normativo sobre las medidas que permitan proteger a la persona, a la familia y la comunidad contra todas las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo del tabaco y de la exposición al humo del mismo. Los no fumadores también sufren dolencias a raíz de este consumo por estar expuestos al humo, ya que entre 20 y 30% de ellos tienen posibilidades de desarrollar cáncer de pulmón sin ser fumadores, solo por respirar el humo. Este mal provoca 12 fallecimientos por día y 4.400 muertes por año. Entonces estamos, en cualquier ratito promulgan. ¿Cómo fue que la Cámara de Diputados aprobó esta norma, la pasó a la Cámara de Senadores devolvió a diputados con alguna observación, ya está aprobada en las dos cámaras y cualquier momento la promulgan? Prohibido fumar en ambientes cerrados y la advertencia, más del 60% del cigarrillo. Está prohibido vender al raleo, ¿no? Sueltitos vendeme ya no hay. Ya no hay. Definitivamente ya no. Todo esto en esta ley llamada antitabaco. ¿Qué les parece? Bueno, el tabaco es como una droga al final, ¿no? Es como una droga. Hablando de drogas, ¿vieron el video de jóvenes empaquetando droga?
No se sabe la procedencia de este video que está circulando en las redes sociales, no se sabe de dónde es, pero lo que nos llama poderosamente la atención, y antes de que lo muestre, por favor, que sean jóvenes y niños los que están siendo empleados para empaquetar el tema de la droga. Lo que están empaquetando es pasta base de cocaína. Es esa pasta, es esa masa, ¿ya?, que la convierte en una especie de ladrillos y la ponen en envases y la envuelven con el famoso masking, ¿no es cierto? Es lo que encuentran pues en operativos, estos paquetitos escondidos en automóviles, qué sé yo, en transportes de cualquier naturaleza, y de repente los muestra la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Esto es realmente terrible, porque los jovencitos son los más vulnerables. Saben y les dicen, ¿quieres ganar algo de plata? ¿Quieres ganar un poquito de dinero? Mira qué facilito vas a ganar, qué sé yo, $50, $100, porque nadie te va a pescar, no te preocupes, así tienes que envolver la droga, etcétera, etcétera. Y jóvenes están siendo empleados para esta actividad. Es la primera vez que se muestra un video de estas características, decimos realmente preocupante, porque miren ustedes quiénes son los empleados. Ahora bien, con la responsabilidad de Fides y el medio de comunicación, debemos decirles a todos ustedes que los rostros de los jóvenes han sido difuminados, porque son menores de edad y no se los puede mostrar así como están circulando en las redes sociales. Pero vamos a ver un segundito este video que causa polémica en las últimas horas en las redes. Para los que nos están escuchando en Radio Fides, ese sonido es el del masking. Es despegar el masking y colar, ¿lo escuchan? Es incesante, solo escuchando este sonido se dan cuenta de la cantidad de droga que se está empaquetando. Miren, lo ponen en bolsitas, le dan la vuelta y le ponen el masking precisamente alrededor. Pero miren los jóvenes que hay ahí, o sea, esto es el trópico, no quiero decir de Cochabamba, porque no se sabe la procedencia, pero es un lugar tropical, eso quiero decir. Podría ser aquí, podría ser en Colombia, el tema es la acción. Y toditos son jovencitos, ¿eh? No hay un solo mayor en el lugar, hasta hay niños en el lugar que están empaquetando la droga. Esto es tremendamente llamativo, tremendamente llamativo. Jóvenes y niños empaquetando droga es el video que hay que ver, ¿no? Y yo me imagino que quienes están cerca de las zonas tropicales y quienes están escuchando Radio Fides podrían tener incluso una conversación con sus hijos, porque esto es importante. Cuidado, después se dejen embaucar, ¿eh? Por ganar unos pesos de más, sus hijos empleados en el empaquetado de droga, nada más se pueden ya imaginar. Un poquito más adelante, amigos, en AM, programa que ya ha comenzado en esta compañía que usted nos hace a nosotros y nosotros a ustedes. Tratamos de ser buena compañía, esperamos que lo seamos. Vamos a hablar del sínodo por la Amazonía. El Papa Francisco ha llamado a un sínodo por la Amazonía. Características muy interesantes de este sínodo. Los representantes de la Iglesia Católica van a hablar precisamente de la Amazonía, para eso los ha convocado el Papa. Pero de por medio, las monjitas están protestando porque dicen, en este sínodo nosotros queremos votar, queremos ser parte de las decisiones en la Iglesia Católica. El Papa va a tocar un tema muy delicado, el destino de la Amazonía desde la visión de la religiosidad católica, pero se va a enfrentar a las monjitas que también están promoviendo igualdad. Solamente le reparto esos dos criterios por este momento porque me toca ir a la pausa. Esta es la hora exacta. Son las 10:20 y no atino a leer porque siempre me ponen todas las 10:21. Muy bien. Y a la vuelta, el Queso y Marraqueta nos trae al principal representante de los gremiales en La Paz para conversar de los temas de actualidad. Acompáñenos, por favor. Son unos minutitos nada más. Después de la pausa, continuamos. Aquí tengo una credencial. Esto es como licencia para matar. Si van a ver acá. Estado plurinacional de Bolivia, dice la credencial,
Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes, Minoristas y Vivanderos de Bolivia. Secretario Ejecutivo Nacional. Don Rodolfo Mancilla Castro. Es el gremial número 1 del país. Está con nosotros el día de hoy. Don Rodolfo, bienvenido, ¿cómo está? Un gusto. Muchas gracias, licenciado John. Estoy sorprendido por la invitación con un periodista de talla nacional e internacional. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Pensé que iba a decir talla XL, porque estas marraquetas de todas las mañanas, hermano, vamos a trotarla, ¿no? ¿Ah? Está creciendo ya la pancita otra vez. ¿Ah? ¿Cuál es el problema? No, ninguno, hermano. Tú sabes que un hombre sin panza es como un cielo sin estrellas. Sí, señor. Claro. ¿Sabes que ayer me dijeron, ¿no? ¿Usted tiene pancita? Sí, un poco. ¿Pancita, sí? Hombre sin pancita, no va, ¿no? Ayer me dijeron, ¿sabes una cosa? Te está creciendo la pancita. Y yo dije, es que hay que tener algo de grasita para que resbalen algunas cosas que te dicen. Gracias. Iluminación divina ese momento, ¿no? Porque uno le va... Ay, pero no se puede dejar la marraqueta. ¿Qué hacemos, maestro? ¿Qué hacemos, don Rodolfo? ¿Ah? Es lo más lindo que existe, ¿no? Marraqueta es pan marraqueta, paseño, no se puede. ¿Ah? Sí, el pan paseño. 50 flexiones en la mañana, una marraqueta. Okay, ahorita hacemos el ejercicio. ¿Le pegamos a la marraqueta, don Rodolfo? ¿Ah? Muchas gracias. A ver, abrimos la marraqueta. Yo lo voy a abrir. Aquí tengo el cuchillito. Miren nada más, por favor. Ay, coro. Mira, a ver esto. A mi casera, la Julia, ahí en la avenida Buch, un abrazo. Siempre el cafecito ahí con el queso, mira. Yo sí, le sacaré un poco de miga, digamos, para que no me afecte tanto la barriga un poquito. Así, la miguita. Y, mira, queso. Ay, qué rico. Un queso más, ya dale, hermano. Si aquí le ponen cebolla más, no, y un tomatito, ya estamos. Muy bien. Sigue usted, por favor, siga usted. Falta más. Falta. Siga usted. Ahí con el quesito y con la marraqueta. Tengo el gusto de tener a don Rodolfo Mancilla, entonces, el principal representante de los gremiales en el país. Don Rodolfo, mientras hace su sandwichito, cuénteme, ¿cómo están los gremiales en Bolivia? ¿Cuál es la realidad de los gremiales en Bolivia ahora? Aún todavía la situación es crítica en los trabajadores gremiales del país. Somos uno de los sectores absorbentes de los desocupados en todo el territorio nacional. A partir de 1985, después del 21060, con la mal llamada relocalización, mucha gente sale de sus fuentes de trabajo y van a dar a las calles. Y esos somos los trabajadores gremiales, estamos varones, y la mayor cantidad, no casi un 70% son mujeres en todo el territorio nacional. Hay más mujeres gremiales que hombres. Sí, Wow. Sí, son más. ¿Cuánto más o menos dijo usted? Bueno, un 70%. Un 70% de gremiales son mujeres. Un 30% somos varones que estamos en las diferentes vías, en los municipios. Pero particularmente yo asumo la secretaria ejecutiva de la Federación de Gremiales de la Ciudad del Alto, donde estaba el compañero Braulio Rocha, que lastimosamente ha sido calumniado con mentiras por la gestión de la señora alcaldesa el 17 de febrero de 2016. Injustificadamente lo llevan a la cárcel a don Braulio Rocha. Él no es culpable, no sacamos ninguna movilización en el Alto. Entonces es una realidad. Ojalá, digamos, esperamos que la justicia pronto pueda resolver, a pesar de que ahora está con detención domiciliaria desde el año pasado de septiembre, pero siempre ha contado con el respaldo de los trabajadores gremiales, porque ha sido un hombre que ha luchado por el sector del comercio minorista en el Alto. Hemos hecho proyectos interesantes, como es el tema de la inamovilidad de puestos, el pago único anual en favor de todos los gremiales del Alto, cuando el pago de patentes era 225 y llegamos a 613, los que están en la 16 de julio, y feria diaria 22 bolivianos. Wow.
Los gremiales me decía, antes de comenzar el programa, que se sienten relegados como sector social los gremiales. ¿Qué ha pasado en esta temporada? ¿No los están tomando en cuenta? Bueno, ha habido un problema hace unos días atrás, había una reunión, un encuentro de organizaciones sociales con autoridades de Estado en Cochabamba. Lamentablemente no sabíamos ya, pero hemos estado reunidos con el senador Chambi, presidente de Conaljuve, y hemos rechazado que nuevamente se pueda convocar, porque el sector del comercio minorista, uno de los sectores absorbentes de los desocupados, también necesitamos ser tomados en cuenta con acceso a una vivienda social como cualquier otro boliviano en el país. ¿Ustedes están pidiendo una vivienda social? Necesariamente. Hay mucha gente, digamos, que vivimos de inquilinos o en anticrético, entonces, si bien es cierto, es un gobierno de los pueblos, pero también es necesario que se atienda al sector, pero sin embargo debemos denunciar que hay algunas autoridades en el entorno del hermano presidente que van en contra de los verdaderos movimientos sociales y eso definitivamente perjudica y por aquello hasta crean, digamos, supuestas paralelas, como el caso del señor Juan Carlos García Terán, que no es gremial, porque el verdadero dirigente gremial debe cumplir la función de comerciante minorista. ¿Quién les habla? Hago mi actividad de venta de salchipapas, hamburguesas en la Ciudad del Alto. En la Ciudad del Alto. Sí. Mire, usted pide vivienda social para el sector gremial y el presidente ayer les está dando la posibilidad de viviendas a jóvenes desde los 18 hasta los 29 años. Ayer salió esta noticia y es motivo hoy de controversia. Le voy a dar algunos criterios sobre el tema. Estoy sacando la información de Cambio, el periódico Cambio, el periódico del gobierno. Dice que con la finalidad de reducir el déficit habitacional, el gobierno va a implementar un programa que permitirá a los jóvenes acceder a una vivienda propia con un subsidio estatal de hasta 30%, informó ayer el presidente Evo Morales. En tema de vivienda, implementaremos programas de crédito para jóvenes en los que sus padres puedan garantizar. Vamos a subsidiar el 30% en las viviendas, dijo el jefe de Estado en un acto público en la Casa Grande del Pueblo. Enfatizó que esta iniciativa va a beneficiar a los jóvenes, hombres y mujeres, entre 18 y 29 años que tienen un ingreso hasta 2.500 bolivianos con el objetivo de reducir el déficit habitacional en el país. Es decir, quienes ganen el mínimo, poquito más del mínimo, ¿no? Poquito más del mínimo salarial. ¿Qué opina usted de esta medida? Como dirigente del sector social tengo que aplaudir esta decisión del hermano presidente Evo Morales. Creo que hay mucha juventud, hay matrimonios jóvenes que necesariamente tienen que acceder, digamos, a una vivienda social, pero muchos de ellos entiendo que van a ser los hijos de los gremiales también. ¿Esto beneficiaría a su hijo? ¿Su hijo trabaja? Mi hijo tiene juegos recreativos, es comerciante minorista, uno de ellos. El otro está trabajando. ¿Cuánto gana más o menos al mes? Bueno, creo que está con los 2.000 bolivianos, es el sueldo básico, ¿no? 2.000 bolivianos básico, pero está en la Ley General del Trabajo. Porque lo primero que pide el banco es cómo te garantiza el ingreso mensual. Te pide un certificado de trabajo. Por lo tanto, tienes que trabajar mediante la Ley General del Trabajo. Estar en un trabajo donde te contraten, te reconozcan y tengan contrato. Eso estoy queriendo decir. Bueno, son trabajos creo que por 3 meses, ¿no? Después se contratan o hay veces no. ¿No? Esa es la situación, la crítica, ¿no? de los jóvenes, al margen que tienen que estudiar. ¿Sabe? Yo veo en esto del presidente Evo Morales como todos una buena noticia, pero veo también demagogia. Porque, a ver, lo primero que habría que garantizarles a los jóvenes para que puedan acceder, incluso con el 30% de subsidio, es un trabajo. ¿Lo ve? Sí. ¿Cuántos jóvenes el día de hoy entre 18 y 29 años tienen un trabajo donde por lo menos ganen el mínimo? ¿A cuántos jóvenes se va a poder beneficiar? Primero. Y segundo, que sus padres van a ser los garantes de esa deuda para que se compre un departamento el joven, por ejemplo, ¿no? Creo que primero hay que garantizar trabajo a los jóvenes. Cuando en el país no hay trabajo. Dice el gobierno que ha creado un gran monto de empleos. Sí, pero una cosa es el empleo, con todo, Ley General de Trabajo, vacaciones pagadas,
aguinaldo, que le reconozcan el seguro médico, y otra cosa es tener un oficio donde uno no tenga estos beneficios. En el caso de ustedes, los gremiales, tienen un oficio, no tienen un trabajo. Es decir, no se sabe cuánto ganan, tienen seguro médico, no tienen seguro médico. ¿Cómo es el tema de los gremiales? Bueno, en el tema de seguro médico, hace años atrás, a través de los exdirigentes y en nuestra gestión, hemos estado molestando, digamos, consecutivamente a las autoridades de Estado, pero gracias a Dios en esta gestión del anterior ministro de Salud, y se consolidó con la ministra Montaño el tema del Seguro Único de Salud, ya con una ley que definitivamente tiene presupuesto y que de alguna manera esto ayuda, ¿no?, al sector del comercio minorista, y estamos insertos en esto del Seguro Único de Salud, y ojalá, digamos, esto en todo el territorio nacional favorezca al sector de los comerciantes minoristas. Vuelvo a recalcar, somos un sector absorbente de los desocupados. Bueno, pues no tienen, digamos, un aguinaldo, ¿no? Para nosotros es importante, digamos, las fuentes de trabajo que cree el Estado. Necesitamos industrias, por ejemplo, una fundidora de fierro en la Ciudad del Alto, hace tiempo venimos exigiendo, y esto va a generar fuentes de empleo. Necesitamos la mayor cantidad, digamos, de creación de fuentes de empleo, industrias que puedan generar, pero sin embargo vemos un sabotaje entre ellos. Hay una industria en Cayutaca, ABI creo es, de plástico. Hemos estado visitando el otro día como dirigentes de sectores sociales, y ¿qué nos dicen? Nosotros aquí tenemos el material, pero en yacimientos hay algunos vivos que no quieren comprar, prefieren por producto chileno, que cuesta, dice, el metro creo es $9, y ellos el material boliviano y de buena calidad son $2. Bueno, a ver, con todo esto que tienen en contra, yo quiero poner a los gremiales de ejemplo simplemente en esta nueva medida. Miren que este nuevo proyecto estatal beneficiará principalmente a los jóvenes bolivianos menores de 29 años que no cuenten con vivienda propia, y escuchen bien este otro requisito, y tengan carga familiar, es decir, 2 o 3 hijos, dijo el viceministro de Vivienda. O sea, a ver, ¿quiénes ganan 2.500 pesos? ¿Los jóvenes tienen trabajo? Y de paso que tengas 1 o 2 hijos, vas a poder pagar el banco, aún con 30%, digamos, de la ayuda que te va a dar el gobierno. Por eso digo que esto es demagógico. Yo creo que es un poco difícil, y mucha gente joven todavía no tienen, digamos, una fuente de trabajo. Entonces yo creo que los asesores o el entorno del presidente Evo tendrá que ver esto con mucha seriedad para poder cumplir, digamos, esta decisión que ya ha lanzado, ¿no?, el presidente Evo. Pero además, los papás van a ser los garantes. Yo creo que es una medida cierta porque tiene que haber responsabilidad, ¿no es cierto? ¿Está listo para bancarse la deuda de su hijo? Bueno, habría que ver el tema económico, ¿no? Porque muchos de los compañeros gremiales, no solo en el Alto o en el territorio nacional, sobrevivimos. Están todavía en extrema pobreza. Y hay otros que les va bien, ¿no es cierto? Depende de la mercadería que se maneja. Entonces, en el día que pasa sigue creciendo, porque el compañero, los hijos llegan a las universidades, salen, no hay trabajo, entonces a las calles. Bueno, una cosa es ser gremial y otra cosa es ser comerciante, ¿no? ¿Es bueno ser comerciante? ¿Es un gran oficio? No. Nosotros todos quisiéramos tener una fuente de trabajo, porque ahí aseguras, digamos, unos pesos al mes y puedes ordenarte, puedes distribuir. Pero en cambio, en el tema de gremial no es así. Hay días que puedes vender bien, hay días que no vendes. En cambio, en el caso de comida se echa a perder, ¿no es cierto? Depende de los lugares o de los espacios donde estén asignados a través del gobierno municipal en cualquier ciudad. Mi última pregunta sobre este tema. Cuando le leo a usted, que es principal representante de los gremiales, una noticia de esta naturaleza, ¿le produce esta reacción de decir, qué bien, ahora mi hijo va a poder tener casa? ¿O las posibilidades no van? Habría que ver, digamos, necesariamente que el tema de cuántos recursos va a generar al mes en su fuente de trabajo, porque hay algunas contradicciones, ¿no es cierto? Entonces yo creo que habría que analizar este tema.
Pero si es posible, tendríamos que incluso nosotros bajar a un ampliado nacional, consultar con este proyecto y entonces rescatar, digamos, las decisiones de los diferentes dirigentes. ¿Cómo están viendo los gremiales la política? Cuénteme usted. Bueno, la política yo creo que en estos últimos 13 o 14 años me doy cuenta de que en el gobierno había habido dinero. En el gobierno había habido dinero. ¿Cómo Había habido Cuénteme. porque hemos empezado a ver obras. Ajá. Los nuevos módulos educativos, carreteras, hospitales. Es decir, hay una multitud de obras que ha venido generando el presidente Evo en su gestión y eso desde cualquier punto de vista es aplaudible. Y otro de los temas que hay estabilidad económica. Porque más antes, en los gobiernos anteriores, el dólar constantemente subía, bajaba, subía, entonces no había estabilidad económica. Pero a partir de enero de 2006 creo que hemos visto estabilidad económica en el país y eso desde cualquier punto de vista, cualquier ciego lo puede ver y entonces el gobierno del presidente es un poco más confiable en esta coyuntura. Bien. ¿Han hablado de los incendios ustedes como gremiales? No. No han estado nuestros compañeros de la Federación Departamental de Pando, han estado haciendo campaña, han estado apoyando. Nosotros no pudimos hacerlo desde La Paz, pero algunas organizaciones en territorio han apoyado. ¿Sabía la última? Paraguay nos quiere cobrar daños y perjuicios. ¿Qué tal esa? ¿Ah? Bueno, yo creo que ya quizás hay algunos acuerdos políticos externos. Le voy a leer la noticia, dice, ¿no? La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó una resolución que insta al presidente de ese país, Mario Abdo Benítez, a entablar conversaciones oficiales con Bolivia para gestionar medidas de resarcimiento. Apuntan al decreto supremo 3973 promulgado por Evo Morales como una de las causas de los incendios forestales, informaron medios del vecino país. El documento solicita negociar un resarcimiento, pues muchas quemas fueron provocadas en el territorio boliviano, a partir del decreto supremo 3973 promulgado por el presidente Evo Morales. A partir de esta normativa, se autorizó la quema de tierras con vocación forestal, argumenta la resolución. Los diputados de Paraguay solicitaron la derogación del decreto y que se evalúen alternativas para evitar que los incendios se repitan, indicó al portal del periódico ABC de Paraguay. La medida paraguaya no ha tenido respuesta oficial hasta hoy del gobierno boliviano, pero sobre el tema el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, calificó de totalmente descabellada e incoherente la resolución de asambleístas del vecino país. Le echan la culpa a Bolivia del comienzo de los incendios. ¿Qué tal? Yo creo que no es una decisión del propio gobierno, sino una exigencia de algunos empresarios del departamento de Beni, eso hemos visto, y completamente descabellada la decisión de la Cámara de Diputados de Paraguay, para nosotros no, como movimientos sociales. Yo creo que el gobierno del presidente han estado trabajando constantemente, han traído los supertanques y hace 2 días creo, o hace un día la lluvia que cayó, por lo menos ayudó harto. Don Rodolfo Mancilla, en estos últimos minutos, quisiera imaginarme un poquito dedicarse uno al oficio de gremial. ¿Hay condiciones o cada vez es más difícil? Es un poco más difícil, por eso nosotros hemos presentado en nuestra propuesta al gobierno la creación de un banco gremial con intereses más bajos, porque para el comerciante minorista cuando dice al banco es mucho más elevado los intereses, pero cuando es artesano es mucho menos. Entonces no hay igualdad en este tema, por eso hemos exigido y el otro día hemos presentado un proyecto de ley que está el tema de seguro social para los gremiales, la inamovilidad de puestos de venta, la creación de un banco gremial en el sector del comercio minorista, la modificación, digamos, del régimen tributario simplificado, porque se mantiene lo que es el 27924 del señor Mesa y recientemente crearon la 3698, solamente suben una tabla. Entonces, el planteamiento de la ciudad de Santa Cruz, una ampliación nacional, era de 22.000 a 68.999. Igual, más antes se ha venido trabajando también con el Ministerio de Economía, pero absolutamente no se ha hecho nada. Pero, sin embargo,
Quisiera, digamos, en esta oportunidad, permítame, licenciado John, Adelante, por favor. saludar, digamos, a los dirigentes con los que contamos en todo el territorio nacional. Ajá. En La Paz está don Zenón Yupanqui, don Julio Patiño. En Oruro está el compañero Ingali, Marcelino Arancibia. En Sucre es don Sandro Paco. En Potosí, don Emilio Choque. Tarija está la doctora Adriana Romero. En Cochabamba, Juan Mosqueira. Santa Cruz, Aldo López. Después tenemos Nancy Sánchez en Guarayos también. Pando es el único, Jorge Rojas. Beni Francisco Mérez, en Quillacollo tenemos 2 federaciones. En Saguadero está el hermano Vitaliano. En Guayaramanía el hermano Choque. Y Virgasama tenemos en provincia Camacho, Yungas, Achacachi, casi en todo el territorio nacional las federaciones de gremiales que están afiliados a la Confederación de Gremiales de Bolivia, la cual soy ejecutivo nacional, y a la par estoy como ejecutivo de la única federación de gremiales en la ciudad del Alto La Paz. Yo le agradezco muchísimo por haber venido hoy a Fides y aceptar este espacio para hablar de varios temas y hablar también de los gremiales. Me quedo con esto, 70% de los gremiales son mujeres. Sí. Wow, es una cifra bastante llamativa, bastante llamativa. Don Rodolfo Mancilla, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer, licenciado John, por esta invitación y un hayaya a todos los trabajadores gremiales del país. Hayaya, los gremiales del país, hayaya. Vamos a la vuelta. El Papa Francisco ha llamado a los principales representantes de la Iglesia en el mundo para hablar, entre otros temas, de la Amazonía, el sínodo. ¿Qué es un sínodo en la Iglesia Católica? Hablaremos enseguida sobre este tema. Y no descuidamos algo que en las próximas horas va a ser con más intensidad noticia, y estamos hablando de un cabildo que se está preparando para mañana viernes en Santa Cruz. Nuestro invitado el día de hoy será Germán Antelo, expresidente del Comité Cívico y ex senador, en directo desde Santa Cruz un poco más adelante. Nos espera una mañana, además de las informaciones últimas que está generando el país siempre en Fides. Acompáñenos, por favor. Queremos enviar saludos en este jueves desde Maryland, Estados Unidos, Virginia Villegas. Gracias, Virginia, por la sintonía. Elizabeth Aguilar, un abrazo. Buen día, Pilpintuy, Miski y Millitay. Qué identificación de Facebook, ¿no? Grace Aruquipa, un abrazo. Un abrazo. Grace Aruquipa Fernández dice: el video original muestra las caras de niños totalmente bolivianos. ¿Será el tema del video y el empaquetamiento de droga? No sabemos de dónde proviene eso, la verdad. A ver, sigo con un poquito más. Siguen llegando los comentarios aquí para leerlos. Vamos a ver. Yo también le saco la miga, dice, a la marraqueta. Un abrazo, hermano, gracias. A ver. Por favor, pregunten quién les autoriza la venta de puestos entre 20.000, 10.000, 5.000, dice, como Braulio Rocha, puestos para los gremiales. Mira. A ver, Evo Morales y su desesperación, dice, la plata es de los bolivianos. Me imagino que se refieren a esta iniciativa de dar viviendas a los jóvenes. El gobierno con esto nos hace más dependientes del gobierno estatal. Obvio que hay condiciones con este gobierno, nada es gratis, dice. Entonces, bueno, hermanos de Bolivia, pero todos los jóvenes tienen que ganarse con su propio sudor, no los mal acostumbren porque más adelante pasará igual que los venezolanos, dice alguien. Los jóvenes que ocupan cargos públicos son los únicos que ganan 2.500 bolivianos al mes. A ver. Buenos días, su invitado gremial se nota claramente que es masista. Y sí, respetamos, pero la libertad de opinión acá, no hay ningún problema. Todos son invitados y todos son además bienvenidos. Pienso que otros vecinos del país nos harán cargo a los bolivianos de estos incendios. Es muy lamentable que el desatino y el poco interés del gobierno, dice, nos lleve a esta clase de situaciones. Bueno, abrazos para todos. Vamos a ver qué dice el Papa Francisco a propósito de este sínodo de la Iglesia para tratar, entre otras cosas, tengo entendido, el tema de la Amazonía. Veamos al Papa Francisco. El Papa anunció personalmente que ha convocado un sínodo especial sobre la Amazonia. Será en octubre de 2019 y en él participarán obispos de esta zona. Scopo principale di questa convocazione è individuare nuove strade per la evangelizzazione di quella porzione del popolo di Dio.
El sínodo sobre la Amazonia tocará muchas más cuestiones de las que a primera vista puede parecer, desde la ecología hasta la falta de sacerdotes. Allí viven casi 2.800.000 indígenas que consideran sagrada la tierra donde están enterrados sus antepasados. Entre ellos hay 137 pueblos no contactados. La Repan explica que están en peligro a causa de las agresiones de estados nacionales, empresas mineras, petroleras, madereras, ganaderas, agroexportadoras y megahidroeléctricas. Solos ante el peligro, ahora el Papa pide a los católicos de la zona creatividad para buscar soluciones a su dura situación. Yo comienzo preguntándole a Willy Yanke, representante de la Conferencia Episcopal Boliviana, a quien le agradezco. ¿Usted es sacerdote? No. No es sacerdote, No. es diácono. Laico. Laico, ¿qué quiere decir laico? Una persona de la comunidad que presta sus servicios en alguna comunidad parroquial de la iglesia. Muy bien, muy cerquita, pero la Iglesia Católica. Muy Está cerquita. trabajando con ellos. Así Willy es. Yanke, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Willy, ¿qué es un sínodo? Un sínodo es un caminar de la iglesia, un caminar de las autoridades de la iglesia junto al pueblo. Solo para explicar, es un proceso, una reunión, un encuentro que va a haber en Roma, empieza este domingo, en donde van a tratar, este es un sínodo especial para la Amazonía. ¿Solo el tema de la Amazonía se va a tratar? Solo el tema de la Amazonía. Caramba. Van a estar reunidos como 3 semanas, más de 100 obispos de la Amazonía. ¡Wow! Comprende 9 países. Estamos hablando de Brasil en una gran cantidad, porque el 60% de Brasil es Amazonía, el 60% de Bolivia es Amazonía. Entonces, de Bolivia están participando 14 obispos, son 9 jurisdicciones eclesiásticas que van a hacer representación de un encuentro, de un proceso de escucha que se ha llevado desde hace 2 años en Bolivia. Es decir, se ha hablado muchos temas de la Amazonía, de su afectación, de la vida que hay, del ecosistema, de las agresiones. O sea, no es por el incendio de la Amazonía. No. Es un trabajo que ya se viene haciendo desde hace años hablando del tema y ahora se va a hablar, digamos, con más intensidad. ¿Como que fue el reactivo al incendio? ¿Por eso es el sínodo? No. El sínodo está planificado desde el 2015. Se han elaborado procesos de escucha en toda la Amazonía. Estamos hablando de 9 países que comprenden toda Panamazonía, entendiéndose el término pan como toda la Amazonía. Y la red eclesial panamazónica, justamente de la que yo soy técnico, se ha encargado de hacer estos procesos de escucha sinodal. Es decir, el Papa en este caso ha ampliado, no solamente, regularmente en el sínodo se reúnen los obispos que en teoría conocen todo su territorio y van a opinar a nombre de este territorio en un sínodo sobre un tema específico. En este caso, lo que el Papa ha pedido es un momento de escucha. La Iglesia Católica tiene un método que se llama el ver, juzgar y actuar. Es un modelo de trabajo que se utiliza regularmente. La Iglesia hace un diagnóstico, si vale el término, ve una determinada realidad, lo analiza y luego pone una acción determinada a ese tema específico. En este caso, el Papa ha pedido que además de ver, haya un proceso de escuchar a las comunidades. Entonces, para ello, en toda la Amazonía y en Bolivia, en las 9 jurisdicciones, se han hecho asambleas presinodales con un temario que salió como un documento popular de trabajo de las consultas. Lo tengo aquí en la mano. Es un documento de consulta directamente al pueblo que tiene directa relación con la Amazonía. Sí, ustedes, ¿no? ese es el documento que ha elaborado la Red Eclesial Panamazónica junto al Vaticano. Y lo que hemos hecho es trabajar este documento, pasarlo a las comunidades amazónicas y lo que se ha hecho son encuestas, entrevistas, reuniones, todo en un proceso de asamblea de Dios. Es decir, como que el fuego y el incendio se presentó de repente, pero no es parte, digamos, como para poder llamar a un sínodo. Esto ya se viene preparando. Esa es la primera cosa clara que me queda. Sí, no tiene el sínodo. Si no hubiese existido nada de incendios, igual se hubiese realizado. Entonces, este proceso, como te decía, empezó hace un par de años. En Bolivia, en agosto del pasado año, empezamos con las asambleas presinodales.
recogimos todas las impresiones en base al documento que tú estás manejando en este momento, una guía de preguntas que se ha desarrollado, y con ello en Bolivia hemos elaborado junto con los obispos el documento país. El documento país es la versión, la respuesta a estas inquietudes del Papa desde el territorio. Okay. ¿Me puedes contar entonces qué información van a ir a dar sobre la Amazonía boliviana nuestros obispos? Enseguida, por favor, te dejo ahí la pregunta. Escuchemos a uno de nuestros representantes, porque tengo entendido que los obispos ya están en el Vaticano, para ser parte de este sínodo. ¿A quién escuchamos? Usted me dirá, señor director. En primer lugar, por su importancia de concientizarnos en el tema de cuidar, proteger y defender la creación, casa común donde el hombre habita, y los desafíos evangelizadores que presenta la zona. En segundo lugar, por las reservas de agua, biodiversidad, su fauna y flora, y la defensa de la vida en su integridad. La lección que debemos aprender después de toda aquella tragedia suscitada en la parte oriental de nuestro país, particularmente en la Chiquitanía, nos debe llevar a descubrir, pero sobre todo a tomar conciencia del cuidado e interés que debe ser de todos los bolivianos, como se lo ha demostrado durante la tragedia, en donde muchos jóvenes y personas mayores se dieron cita en ese lugar para colaborar como voluntarios. He querido venir a visitarlos y escucharlos, para estar juntos en el corazón de la Iglesia, unirnos a sus desafíos y con ustedes reafirmar una opción sincera para defensa de la vida, defensa de la tierra y defensa de las culturas. El trabajo que viene haciendo la Iglesia Católica con los pueblos indígenas, el tema de la Amazonía. ¿Qué le van a decir al Papa? ¿Qué están llevando? Cuéntame un poquito, por favor. La presencia de la Iglesia en la Amazonía data ya más de 400 años con las misiones jesuíticas, franciscanas y demás. Siempre ha estado acompañando al pueblo de Dios en este territorio. Mucha gente no sabe lo maravillosa que es la Amazonía, la enorme biodiversidad que hay y la relación que hay de los pueblos amazónicos con el sistema ecológico. Es decir, mantienen un equilibrio de tal suerte de que ellos han vivido durante miles de años y no han destruido la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que le están yendo a decir nuestros obispos? Por favor, mantengamos esta forma de vida que tiene que ver con la ecología y que tiene que ver con el respeto a la naturaleza, con la convivencia mutua. Hay muchos factores que en este tiempo están agrediendo a la Amazonía. Las quemas, por ejemplo, son una de ellas, las quemas provocadas. Si bien es una costumbre hacer el chaqueo, pero eso sí es controlado y solo es para sobrevivencia, es decir, para cultivar lo que necesitan. No estos campos extensivos que están orientados no solo para la sobrevivencia, sino para obtener más recursos a empresas, a personas particulares, inclusive a instituciones, ¿no? Ese es el detalle. Entonces, en resumen, lo que están yendo a decir nuestros obispos en este encuentro es ver, primero, cómo cuidamos nuestra naturaleza, nuestra casa común. Es la única que tenemos, o sea, el mundo seguro va a seguir y capaz que los que desaparezcamos somos nosotros. Luego, ¿cómo hacemos? ¿Qué acciones va a tomar la Iglesia a conversar y ver qué es el trabajo de la Iglesia a partir de ahora, a partir del sínodo, ¿no? Eso es lo que básicamente se está yendo a Me imagino decir. que el incendio ahí va a ser parte también del sínodo. Ahí entra, me imagino. Es definitivamente uno de los temas que se va a tocar, porque de alguna forma tenemos que convivir con la naturaleza. No podemos concebir un modelo de desarrollo extractivista porque los recursos son limitados. Se tiene que generar un modelo en el que la gente, todas las personas, nosotros, contribuyamos con el cuidado de la casa común. Ya hay una encíclica que sacó el Papa Francisco que habla de la ecología integral, la encíclica Laudato Si. Yo creo que la encíclica Laudato Si es el padre, digamos, de este sínodo que se va a realizar, para decir y armar normas, para hablar magisterio de la Iglesia, para ver cómo actuamos dentro de la Amazonía.
y también afuera de la Amazonía. Tenemos como los de la Red Eclesial Panamazónica, tenemos una misión y es amazonizar a la iglesia, es decir, que amazonizar a la iglesia, eso es, no iglesializar a la Amazonía. Exacto, esa es la diferencia. Y tenemos que laudatosificar a la sociedad, es decir, estos principios de ecología integral que se asuman como parte de la vida de las personas. Y uno dice, yo vivo en La Paz, ¿qué tengo que ver con la Amazonía? En realidad estamos bien cerquita, pasando la cumbre, ya estamos en la Amazonía. Pero ¿cómo contribuimos nosotros? Con nuestra forma de vida, es decir, cuánto plástico utilizamos, cuánta huella ecológica dejamos, negativa o positiva, qué es lo que hacemos para preservar nuestro medio ambiente, nuestros hábitos de consumo. En La Paz se pierde bastante alimento. O sea, uno se pide un alimento que tiene 1 kilo y apenas consume 250 gramos, por ejemplo. Es una forma de desperdiciar esto que nos regala la naturaleza. Todo lo que tenemos viene de la naturaleza, ropa, tecnología, todo lo que usamos viene de la naturaleza, son recursos extraídos de la naturaleza. Y en la medida en que nosotros hagamos un uso inadecuado, estamos desperdiciando todo esto. Entonces, la ecología integral habla de este tema. La Amazonía me evoca las palabras del Señor a Moisés, dice este texto. Quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una tierra santa. Lo que salga de este sínodo, me imagino que no solamente tendrá fuerza de palabra de Iglesia Católica. ¿Cuál es la fuerza que se espera? Porque será un llamado a las naciones y países que tienen que ver con la Amazonía. Así es, no solamente con la Amazonía. Mira, esto es lo interesante. Si bien se realiza el sínodo en Brasil, es para el área panamazónica, comprende Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Guyana, Surinam y Guyana Francesa. Son 9 países que comprenden toda la cuenca del río Amazonas. La importancia es vital por lo siguiente. El oxígeno, el 20% del oxígeno del planeta sale de la Amazonía. Es decir, que cada 5 veces que inhalas, 1 sale de la Amazonía. Y este líquido elemento pasa lo mismo. El 20% del agua dulce está en la Amazonía. Es decir, de 5 vasos que tomamos, 1 sale de la Amazonía. Y en el caso de La Paz es más contundente. El 100% es de la Amazonía. Creemos que son de los nevados. Estos se están acabando. Y en realidad nuestras reservas de agua tienen que ver con la humedad que se va condensando en la Amazonía. Se condensa más en la parte fría y cae lluvia para este lado y cae lluvia para el lado amazónico. Si deforestamos y seguimos en este tren de 100.000 hectáreas de quema cada día, tenemos una afectación y va a haber un cambio climático que lo vamos a sentir, como la vez que no teníamos agua, que abríamos el grifo y no encontrábamos el líquido elemento, y la desesperación. O sea, es terrible si alteramos el curso regular del flujo de las lluvias en este sector. Ahora bien, ¿cuál es la posición de la Iglesia en relación a los incendios últimos que ha habido? He escuchado a algunos representantes referirse al tema, mas no sé si es la palabra oficial de la Iglesia. Es la palabra oficial de la Iglesia Católica porque ha salido de la Conferencia Episcopal Boliviana. Hay una preocupación enorme y una impotencia también. La Iglesia Católica tiene presencia a través de las parroquias y de las obras sociales, hablemos centros educativos, hablemos de centros de salud y parroquias sobre todo, que tienen presencia en la Amazonía. Y la desesperación y la impotencia a no poder hacer nada. Entonces la Iglesia Católica ha sacado 3 comunicados hasta ahora pidiendo primero mayor atención al trabajo de sofocar las llamas y el incendio. Se ha dirigido para que se declare, al igual que otras instituciones, que se declare desastre natural para que haya una verdadera intervención seria. Ya estamos por los 5.300.000 hectáreas de quema. Hemos cuadruplicado lo que regularmente queda. Si bien ha habido un tiempo en el que nos hemos ocupado del TIBNIS, que es un área muy importante de diversidad biológica, en este momento ya contamos como si hubiésemos quemado 4 TIBNIS por la superficie en hectáreas. Entonces,
¿cómo la Iglesia no se va a preocupar de esta verdadera tragedia ambiental? Pregunto porque algunos representantes de la Iglesia han hablado en las últimas horas. El padre Manzaneda dijo: Manzaneda cree que no se declara desastre nacional, pues a algunos grupos no les causa mucho problema que arda la Chiquitanía. El padre jesuita y vicario judicial del arzobispado de Cochabamba, Miguel Manzaneda, aseguró que como las zonas del Chapare ya están agotadas para sembrar coca, que algunos sectores de los cocaleros buscan nuevas tierras y ven en las zonas incendiadas en la Chiquitanía como una opción. Ya se está viendo cómo ya los mismos cocaleros, pues ya ven las tierras del Chapare, pues ya están medio agotadas para producir coca. Entonces hay aquí, refiriéndose a los incendios en la Chiquitanía, un elemento muy callado pero muy real de que estas zonas chaqueadas, pues también se piensan utilizar para cultivos de coca. Habrá que hacer algún arreglo, pero yo creo que va por ahí la discusión, aseguró Manzaneda a Radio Fides. Habló con nosotros en las últimas horas. ¿Esta es posición de la Iglesia? Así es. Bueno, esta es una posición de un párroco y que tiene relación y trabaja en el lugar. Entonces, sí tiene todo el valor que corresponde. Pero ya a nivel de Conferencia Episcopal Boliviana se han desarrollado varias acciones. Cáritas Boliviana, por ejemplo, está en una campaña continua para apoyar a las parroquias de manera directa, sin pasar por las autoridades legalmente establecidas. Digamos, aprovechando la red de parroquias y la solidaridad de la gente, se está apoyando con lo que haga falta, ¿no? En la medida de las posibilidades. Entonces sí es una preocupación enorme para la Iglesia en Bolivia, pero no solo es una preocupación, es acción por la presencia y por lo que se está realizando a través de las redes de parroquias y las cáritas que hay en Bolivia. ¿Qué documento al final esperamos? ¿Es un pronunciamiento de la Iglesia? ¿Es una resolución? ¿Qué es lo que va a sacar la Iglesia al final, después de esta reunión de 3 semanas con obispos de la región amazónica? Sí, lo que vamos a tener es un exhorto apostólico. Son líneas, va a generar magisterio dentro de la Iglesia, son líneas pastorales que van a tener incidencia no solamente en la Amazonía, sino en el planeta. Donde haya presencia de Iglesia católica, se tiene que cumplir estos mandatos que va a venir del Papa. Esa es la importancia. Me comentaron que este sínodo está creando también alguna división dentro de obispos. ¿Es cierto esto o no? Sí, hay algunas voces que han salido y algún periodismo que quiere destacar alguna cosa que bueno, en este instrumento Laboris, en este documento de trabajo con el que van a discutir el sínodo los obispos, hay algunos temas que realmente han incomodado. O sea, ¿como cuáles, por ejemplo? La ordenación de laicos, personas como yo, digamos, que no han hecho el proceso para ser sacerdotes de la Iglesia, pero sí tienen mucho respeto y que pueden ejercer algunos ministerios, como el ministerio del bautismo. Yo como laico puedo bautizar, pero eso tiene que estar acompañado por la institución. A ver, este es un laico para la Amazonía, pero sí, sin embargo están metiendo otros temas. Este es uno de los temas que tiene contradicción. Y algunos otros, que más es periodismo, ¿no? Que las mujeres, por ejemplo, ejerzan alguna función determinada que no correspondería. Pero esto es lo importante de la Iglesia, que se puede, dentro de este sínodo, dentro de este diálogo que va a haber, conversar estos temas. Y en función al discernimiento que vayan a realizar los obispos, tendremos algún resultado. Pero las madrecitas, las monjitas también están expresando su voto de protesta. No sé si contra el sínodo, contra el tema de la Amazonía, o están aprovechando esta unión. Yo le voy a mostrar una foto aquí, dice: religiosas en pie de guerra antes del sínodo sobre la Amazonía que convocó el Papa. Miren ustedes a las monjitas, dicen ahí, vote Catholic women. Es decir, las mujeres tenemos derecho a votar. Esto también va a ser parte de ese sínodo, de la queja de las mujeres en la Iglesia Católica. Claro que sí, o sea, se va a conversar. Ya en el instrumento de trabajo hay sobre el trabajo del papel de la mujer en la Iglesia. Y hay que redefinir muchas cosas. Solo como dato, en Bolivia se han entrevistado a más de 5.300 personas. ¿Ya? 5.300 personas entrevistadas. Entrevistadas en estas asambleas para responder estas preguntas. Y más de 3.000 personas que han participado en los procesos sinodales son mujeres.
hablamos de una presencia mayoritaria de mujeres en la iglesia. Pero por lo que estoy por viendo, lo menos en la iglesia masónica. Lo que estoy viendo al menos boliviana. es que no solamente quieren que les consulte, quieren ser parte más activa de las decisiones de la iglesia, que les permitan tomar decisiones. Y esa seguramente es la propuesta. Y eso se va a dialogar, porque está escrito en este documento que es el instrumento de trabajo para los obispos. Ok. Sí, es interesante todo lo que, Vaya sínodo, lo que se va a dialogar. Estas son las aristas del sínodo por la Amazonía, ¿no? Entre sacerdotes que no están de acuerdo, que quieren además ordenación, que tienen laicos que quieren ordenación, o hacer unas tareas que solo los sacerdotes pueden, y el tema del voto de las mujeres en la iglesia. Sin embargo, esto no es lo más importante. O sea, dentro de 123 puntos que van a tratar nuestros obispos, son 2 o 3 puntos que son contradictorios, pero el resto hay mucho consenso. El cambio a la ecología integral, que es un proceso que deben seguir, está y es sumamente importante. Los procesos de formación de agentes de pastoral, de sacerdotes, monjitas, tiene que entrar el tema de ecología integral y el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la casa común. Entonces hay otros temas que son más importantes y que tienen que ver con la sociedad misma en este sínodo que se van a tratar. O sea, va a ser un evento al que me gustaría estar. Muy particular, hay que estar atentos, ¿no? Sí, Por eso es el sínodo, ¿eh? Vayan viendo que va a ser un tema muy importante y de noticia a nivel internacional. Willy Bianchi, muchísimas gracias, representante de la Conferencia Episcopal Boliviana, con nosotros para hablar precisamente de este tema. Desde el domingo, durante 3 semanas se reúnen obispos de la Amazonia. Hasta el 27 de octubre están reunidos. Bueno, el 28 nos vemos. Willy, estás invitado, por favor, a hablar de las conclusiones de este sínodo sobre el tema de la Amazonía. Pero hay un detalle importante. Después de esto, las conclusiones que den, las recomendaciones que den este cuerpo colegiado de obispos llegan al Papa. Y el Papa puede desechar de aquello, inclusive. Es decir, y puede decir, no, esto está bien para la reflexión, pero no va a ser magisterio de la Iglesia. Pero regularmente las conclusiones se las discierne, se las trabaja a nivel de la Iglesia y regularmente se toman unos meses. El sínodo para jóvenes, los resultados se vieron en 6 meses. En 6 meses. O sea, así que se van a tomar un tiempito para... Te invito cuando salga. Con gusto estoy. Un abrazo, estimado Willy. Gracias, John. Es bueno hablar del futuro del mundo. ¿Qué nos espera? Le voy a plantear algunos criterios nada más de este futuro. Muy pronto la medicina va a estar tan adelantada, se dice que habrá pastillas que no solamente quiten el dolor y que curen las enfermedades, sino que prolonguen la vida. ¿Qué tal esa? ¿Te imaginas viviendo hasta los 150 años? 200 años. ¿Te imaginas? Linda noticia, ¿no? No, mala noticia. ¿Por qué? Porque tu abuelo va a estar quitándote la pega a ti. Va a haber un tremendo choque ahí por fuentes de trabajo, por ejemplo, que va a ser una crisis humanitaria. ¿Qué te parece? ¿Ah? En este momento el agua está en crisis. Y mientras los gobiernos van diciendo, cierre la pila, cuide la gotita y demás, hay otros científicos que están pensando en cómo volver potable el agua del mar, por ejemplo. ¿Ah? ¿Qué tal la inteligencia artificial? Una cosa es que te ayude a hacer el trabajo y otra cosa es que te quite el trabajo, por ejemplo. Y hay desocupados por el hecho de que máquinas están haciendo tu propio trabajo. ¿Qué tal hablar del futuro? Un eventazo en La Paz, el Futures Week, la Semana del Futuro, habla de estos y otros temas. Y en instantes tendremos aquí en nuestra palestra un hombre que se acuña de la tecnología, no es de los profes que dice apague el celular, dice enciéndalo, ¿no? Porque nos sirve para educar. El futuro, la tecnología, la educación. Unos minutos para hablar de este tremendo evento en La Paz, el Future Week. 11:17, volvemos enseguida. Amigos, es Fides, con más de sus 300 repetidoras a nivel nacional. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Les hablaba del Futures Week. ¿Usted planifica el futuro pensando en él cuántos años para adelante? 1, 5, 10. ¿Se imagina su futuro de aquí a unos 50 años? Difícil, ¿no? Hay hombres que lo están vislumbrando. ¿Cómo será el futuro de la humanidad? Por ejemplo, en el tema educativo. Hoy quiero darle la bienvenida a Ricardo Román, que llega desde Chile, director del colegio Alberto Blest Gana, en Chile. Ricardo, un gusto tenerte con nosotros. Hola, y John. bienvenido a Fides. Mucho gusto, gracias por la invitación.
¿Cómo debemos pensar en futuro? Ustedes están sumamente adelantados, son speakers de un evento de talla mundial que se llama el Proyecto Millennium, el Proyecto Futures Week. ¿Cómo debemos pensar en futuro? Primero hay que saber que estamos mucho hoy día condicionados por el futuro. Entonces los ciclos de tiempo son mucho más cortos. Antes una persona podía planificar su vida y saber qué iba a estudiar, dónde iba a trabajar, dónde se iba a jubilar. Podía hacerlo eso hasta hace 30 años atrás. Hoy día no sabemos. Hoy día lo que sabemos es que una persona va a trabajar quizás en 5 profesiones, no en 5 empresas, en 5 profesiones distintas durante su vida. Va a tener que reinventarse. Entonces, todo lo que sabemos por los cambios tecnológicos, que la vida se va a ir cambiando cada vez más rápidamente. Entonces, para pensar el futuro hay que pensar en el fondo cuáles son como las habilidades básicas para poder reinventarse e irse adaptando permanentemente en el tiempo. Mira cómo los padres soñamos con que nuestros hijos vayan a la universidad y saquen una profesión. Vas a ser médico, vas a ser abogado, pero en sí estamos hablando y muy levemente de habilidades que debe tener nuestro hijo para enfrentar al mundo en el futuro. ¿Qué hay con ese futuro y las habilidades que debemos tener para afrontarlo luego? Claro, o sea, ese plan de vida que fue sobre todo del siglo XX está obsoleto. Ciertamente que hay ciertas carreras que siguen teniendo sentido, como la medicina, el periodismo, la abogacía, pero la manera de hacerla va a ser distinta, porque de partida va a estar todo atravesado por las tecnologías. O sea, va a tener que saber de inteligencia artificial, de programación, porque mucho del trabajo se va a hacer de esa manera, los conflictos van a ser de esa manera, el valor se va a crear de esa manera. Entonces yo puedo ser abogado y voy a tener que saber de tecnología, no voy a liberar. Entonces, las habilidades básicas son más bien es cómo poder tener buenos mapas de qué va cambiando, dónde se va acumulando valor, dónde se va creando valor y poder, y ir desarrollando las capacidades en cada uno de esos contextos. Entonces hay habilidades básicas, por ejemplo, habilidades comunicativas, sobre todo la creatividad va a ser muy importante. La creatividad. La creatividad. Es más importante que manejar información, va a ser tener habilidades creativas. Entonces, un ingeniero puede ser un buen matemático, pero tiene que tener habilidades creativas para poder enfrentarse a problemas nuevos. ¿Qué es la creatividad? A ver, conceptualizaremos la creatividad para entrar en ese don, en esa destreza que va a tener que tener el hombre del futuro. Sí, la creatividad está un poco confundida con el arte. La gente piensa ser creativo, hacer cosas artísticas. No, y la creatividad más bien es tener una apertura para sorprenderse de lo nuevo, experimentar en lo nuevo, explorar, tener capacidad práctica para hacer proyectos en ella, colaborar, pero sobre todo tener curiosidad y pasión. O sea, quizás, así como la parte más importante de la creatividad quizás es tener curiosidad y tener pasión por algo, por comprometerse con las cosas. Entonces, por ejemplo, el típico burócrata que hacía carrera en una empresa hoy día no va a ser obsoleto, no funciona. Porque tiene que estar siempre reinventándonos, tratando de atisbar qué viene, de los conflictos, ver oportunidades. Entonces, la creatividad es algo mucho más que tiene que ver con capacidad de acción y adaptación que con crear quizá algún elemento artístico. También tiene que ver el arte, porque la sensibilidad es muy importante. Ricardo, lo que digas a esta pregunta que te voy a hacer le va a cambiar la mentalidad a mucha gente. Así que nos tomaremos el tiempo para escuchar atentamente tu respuesta. Aquí la gente pone en un colegio a su hijo porque el nombre del colegio, porque el colegio es bueno, porque cobra caro, puede estar también, es de ser bueno, dicen, ¿no? Comparan, por los profesores, y porque cuando salgas vas a tener el membrete del nombre del colegio en tu corazón y eso te va a abrir supuestamente algunas puertas, pero no estamos pensando en las habilidades que ese colegio le está enseñando a nuestro hijo para prepararlo al futuro. Yo voy, toco la puerta de un colegio y digo, disculpen, ¿ustedes enseñan esta lista de habilidades que mi hijo va a necesitar en el futuro? Creo que hay que pensar así. Sí. ¿Cuáles son esas habilidades? ¿Creatividad? Sí. Adopción tecnológica. Uso tecnológico, uso de la tecnología. La tecnología, pero de manera productiva, no solamente como consumidores. ¿Ya? Fortaleza emocional. Paremos un segundito en tecnología. Me dices no solamente saberla manejar. Sí, sí. O sea, por ejemplo, hoy día todos los niños pasan mucha hora en YouTube, consumiendo. Entonces, la Internet antigua era para consumirla y hoy día se inventaron un nombre que se llama prosumidor. Entonces, antes habían productores de contenido y consumidores. Hoy día uno es un prosumidor porque toma contenido, lo adapta, los modifica, los vuelve a poner en la web y los niños ya lo hacen eso, con los juegos, con los no solo videos. Ser consumidor de tecnología, sino productor de tecnología. Productor de tecnología y productor de contenidos también y productor de valor básicamente. Y eso es una manera de estar en el mundo distinta. O sea, no somos ya pasivos, sino que tenemos que ser personas que estamos actuando y desde niños. La idea es que lo aprendan a hacer desde niños. No se estudia eso en una carrera específica, es una manera de estar en la vida. ¡Wow! Y, Tercera.
Sí. Me hablaste algo de emocional. ¿Qué Fortaleza emocional. Fortaleza o emocional. inteligencia emocional se dice más comúnmente. Claro, o sea, por ejemplo, va a haber un mundo tan acelerado que va a ser muy confuso y vamos a tener que tener esa templanza, la capacidad de no asustarnos, vamos a tener que tener capacidad de superar los riesgos, los fracasos, tolerancia al fracaso, capacidad sobre todo de construir confianza con otros. Son habilidades emocionales y sociales que se desarrollan. Calibrar el cerebro y el corazón. Exactamente, exactamente. Wow. O sea, de hecho, hoy día, y lo hemos visto, que hay personas que quizás eran peores estudiantes que otros y en su vida les va mejor, porque tienen más habilidades emocionales y más habilidades sociales. Hoy día va a ser eso muy importante. Y también hay que tener conocimiento, ciertamente, saber matemáticas, lenguaje, ese tipo de cosas, hay que saberlas también. Pero ya no son suficientes. Entonces, un colegio tradicional, que era el colegio que se preparaba mejor en el mundo antiguo, hoy día se queda corto, le falta. No es que eso no sirva, pero tiene que enseñar otras cosas como la que estamos hablando, pero sobre todo enseñarlas de otro modo. O sea, de maneras lúdicas, prácticas, experienciales, usando las tecnologías, usando el celular. Dame un par de habilidades más. Emocional, ¿qué más? Capacidad de hacer proyectos. Capacidad de hacer proyectos. De gestionar, de trabajar en equipo, de orientarse a resultados. Entonces, nuestra cultura, sobre todo de Latinoamérica, somos muy buenos para hablar, declarar intenciones, pero al momento de hacer nos cuesta mucho. Y hoy día una persona, porque ya esta idea de estar en una carrera, en una empresa por mucho tiempo dependiente no va a ser. Va a haber que aprender a autogestionarse, autoaprender, a venderse, a transformarse en una oferta también. Y todo eso es capacidad de gestionarse, capacidad de hacer proyectos, capacidad de hacer ofertas, y eso hay que trabajar en equipo, hacer redes. ¿Y el ser humano como tal dónde queda? Y esto lo hacen humanos, no lo hacen máquinas. O sea, esto es mucho más humano que lo anterior, porque eso es muy creativo. O sea, Uno no se deshumaniza con estos nuevas destrezas que debe tener el hombre para enfrentar el mundo. Es que esto lleva un componente importante espiritual, en el sentido de que necesitamos construir el para qué, el por qué estamos aquí. O sea, no basta, no estamos hablando de como que en los 80 se hablaba de los yuppies, que eran personas excelentes para los negocios, pero eran completamente oportunistas. También necesitas tener una cierta raigambre con una comunidad, con la comunidad de tu ciudad, de tu colegio, de tu país, de nuestro continente. Eso es bien importante porque eso te orienta. Entonces, si no, el éxito por el éxito no es suficiente. Entonces, claro, estamos hablando de capacidades, pero son en un cierto contexto ético, moral también. Ricardo, por ejemplo, necesitamos fortalecer, por ejemplo, la democracia, la participación ciudadana. Claro. Son cosas muy importantes también, habilidades ciudadanas. Es decir, es una simbiosis entre lo que está haciendo hoy el colegio con esa nueva tendencia a la tecnología virada hacia adelante. Claro. Y en lo que sí cambia, por ejemplo, los profesores que al autoritario ya no funcionan. O sea, el profesor tiene que ser mucho más horizontal, mucho más motivador, más un guía. No necesita ser un erudito. Un profesor no necesita ser el que más sabe en el aula, puede saber un alumno saber más que él y él usar eso para todos los otros. Y eso es un cambio de mentalidad de los profesores. Quizás ese es el desafío más grande de la educación en nuestros países. Wow. ¿Tú estás de acuerdo en que los alumnos utilicen tecnología en la clase? ¿El teléfono celular, por ejemplo, se ha permitido? Claro, por supuesto. O sea, nosotros usamos el teléfono celular. Anda otra experta acá chilena en eso, que estamos nosotros usándolo, transformando el celular en un laboratorio de física, un laboratorio de química. Puede ser un súper buen buscador, ayudarte a traducir. O sea, por ejemplo, nosotros en vez de pedirle un texto escrito a un alumno, le pedimos un video. Y entonces, como a los alumnos les gustan los youtubers, se siente mucho más interesado en estudiar una materia, tener que resumirla, crear un guión, después grabarse. Entonces aprende varias cosas en ese trabajo, no solamente aprende el contenido. Aprende habilidades técnicas, aprende habilidades creativas. Y además es más entretenido, más motivante. Cuéntanos un poquito esta experiencia que estás llevando adelante y que te hace ver como un hombre del futuro, siendo director del colegio Alberto Blest Gana en Chile. Sí, nosotros nos dimos cuenta de estas dos cosas. Uno, que necesitamos preparar de otra manera a los ciudadanos del futuro, con otras habilidades, como decíamos, pero también que el colegio está dejando de ser interesante para los alumnos. Los alumnos se aburren y los profesores se frustran, y quisimos cambiar eso. Entonces empezamos a meter tecnología, que era lo obvio, que a los alumnos les gusta más. Partimos por tablet y terminamos creando un Fab Lab. Un Fab Lab es un laboratorio de fabricación digital inventado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Hay una red de 1000 de ellos en el mundo, nosotros somos parte de ella, que dentro tiene impresoras 3D,
tener cortadoras láser, robots, elementos electrónicos, programación. Y nosotros primero hicimos talleres que los alumnos empezaron a aprender esto en sí mismos, pero lo hemos ido haciendo como parte de las asignaturas tradicionales, de biología, de lenguaje, matemática, de historia. Entonces, la experiencia de los estudiantes, por ejemplo, ellos saben transformar el ADN de una bacteria para que la bacteria emita luz. Y eso se puede hacer en un colegio. O extraer el ADN de un plátano. Y se puede hacer incluso con instrumentos bien simples, se puede hacer eso. Se puede programar la iluminación de una habitación o de una casa. O un alumno le instaló un sistema de seguridad con alarmas a su abuelo. Y eso lo hizo con elementos muy, muy económicos. Entonces, hay toda una tendencia se llaman tecnologías abiertas, que es muy económica. Es una placa Arduino, que es una especie de cerebro computador que uno lo compra en una tienda a $20 y puede hacer con eso una máquina. Entonces, esas cosas nosotros vamos involucrando a los estudiantes, que las aprenden a hacer en sí mismas, pero también la usan para otra asignatura. Por ejemplo, un simulador de terremotos para la asignatura de geografía. Y lo pueden hacer con una máquina electrónica, pero están aprendiendo geografía. Pero al mismo tiempo aprenden a programar, aprenden electrónica y aprenden a trabajar en equipo, porque lo hacen en equipo. Un mundo de educación sin tecnología ya no se puede concebir. No se puede concebir porque la tecnología, o sea, vamos más atrás, tecnología también, la pizarra y la tiza era tecnología, solo que era del siglo XVIII. Entonces, estamos usando tecnología del siglo XXI, pero siempre se ha usado tecnología. Pero hay que usar la tecnología del siglo XXI y no tenerle miedo. O sea, hay ciertos cuidados que hay que tener de seguridad con los niños pequeños, en términos de que no los vayan a tener conexiones peligrosas, pero eso es lo mínimo. Es mucho más las posibilidades, las oportunidades creativas. Por ejemplo, nosotros trabajamos en una plataforma de programación que se llama Scratch, que permite hacer videojuegos, permite hacer historias, cuentos, y eso lo hacen niños desde 4 años hasta los más grandes. Entonces nosotros se llama Scratch Junior, con tablet, niños de 5 años, antes de saber escribir y leer, ya saben programar porque es con bloques, no hay que saber escribir. Y pueden hacer que un monito se mueva, pueden poner la cara de su superhéroe preferido que juegue con otro. Entonces eso se llama pensamiento computacional, les va ordenando la mente como lo hacían las matemáticas, solo que lo hace esto de una manera más activa, más lúdica, más cercana a su experiencia. Qué fantástico. Ricardo Román, director del colegio Alberto Blest Gana, está en el Futures Week, evento que se está llevando adelante en el campo ferial Chuquiago Marca. Hoy va a ser un nuevo día a las 7 de la noche con speakers de primera línea hablando del futuro y cómo lo están encarando en el presente. El caso del profesor Ricardo Román. Ricardo, un gusto tenerte aquí. Gracias por la invitación. bienvenido siempre a tu casa. ¿Es la primera vez que vienes a Bolivia? No, he venido muchas veces y ¿Sí? me gusta mucho este país, su comida, las personas son muy cariñosas. Véngase acá y le damos un colegio para que haga lo que bueno, está aquí haciendo estamos dispuestos cuando quieran. Un abrazo, Ricardo Ya, Román. pues. Muchísimas gracias. Entonces, Futures Week en el campo ferial Chuquiago Marca. Vamos a la pausa. No van a creer en noticias, pero una vez más suspendieron la audiencia de reconstrucción del dirigente cocalero Franklin Gutiérrez en los Yungas. Es decir, ya estábamos ante una justicia que no solamente zafa, sino que se hace la burla. Se hace la burla. Esto no se puede concebir. Mientras Franklin se está, lo digo textualmente, secando en la cárcel, con sus hijas psicológicamente afectadas, con su vida totalmente afectada, y no hay esa bendita audiencia de reconstrucción que la suspenden. La última vez dijeron que porque no había un helicóptero para ir al lugar. ¿Y ahora con qué salió la justicia? Se lo vamos a contar en las últimas aquí en Fides. A la vuelta, amigos. Acompáñenos. Ahora Noticias AM. Estamos en comunicación con el doctor Eusebio Vera, que es abogado del dirigente Franklin Gutiérrez, el dirigente de los Yungas, que está detenido en la cárcel de San Pedro con detención preventiva ya más de un año, ¿no? En un caso que hasta ahora no sale a la luz de cómo realmente fue. Y uno de los momentos claves para definir qué es lo que realmente sucedió en un enfrentamiento con las fuerzas del orden en los Yungas es precisamente la reconstrucción de los hechos, pero se viene suspendiendo. ¿Cuántas veces, doctor Vera, ya suspendieron esta reconstrucción de los hechos? Buen día, cuéntale a la gente de Fides, por favor. Estimado John, buenos días. Sí, lamentablemente una vez más se ha procedido a suspender la audiencia de inspección técnica ocular aquí en el municipio de La Asunta, y esta fue la quinta vez, estimado John, quinta vez que es suspendida esta audiencia, y son por situaciones
atribuibles a los operadores de la investigación. Me refiero a los representantes del Ministerio Público, en las personas de los fiscales Alexis Vilela, Wilson Medrano y Mario Mamani Mamani. Quinta vez, y esta vez, ¿qué ha pasado? ¿Por qué, dice la Fiscalía, se suspende esta reconstrucción? Primero, en la ciudad de La Paz alegaron de que tenían una audiencia programada para este mismo día a horas 9, audiencia de medidas cautelares en contra de Sergio Pampa dentro de este mismo caso. Y segundo, alegaron que la logística, los preparativos previos para esta inspección ocular no se habrían dado previamente. Estimado John, ya no nos sorprende absolutamente nada. Estamos con una investigación a la inversa, como ya dije anteriormente, y lamentablemente estas situaciones hacen que se retarde y se dilate el presente proceso por los mismos acusadores. Normalmente, estimado John, en los estrados judiciales los que retardan, dilatan un proceso son los imputados, los denunciados. Pero acá sucede al revés. Los mismos acusadores, los mismos denunciantes hacen que este proceso no tenga un normal desarrollo. Y lo único que provocan, buscan y pretenden es que Franklin Gutiérrez continúe con detención preventiva en la cárcel de San Pedro. Y esto le digo por lo siguiente. El juez octavo de instrucción en lo penal, en su resolución de fecha 1 de febrero del año en curso, ha señalado que si se pretende desvirtuar el numeral 4 del artículo 235, deberá realizarse la audiencia de inspección técnica ocular. Y en abril de este mismo año, la Sala Penal Segunda ha establecido que si se lleva a cabo esta inspección ocular, también se va a desvirtuar el numeral 2 del mismo artículo. Estamos hablando de los 235. Es decir, en los hechos, si se lleva a cabo esta audiencia de inspección técnica ocular, automáticamente el ciudadano Franklin Gutiérrez López tendría u obtendría su libertad, toda vez que al presente solamente estamos a esos 2 riesgos procesales que al presente nos faltan. Es por ello que el Ministerio Público no tiene la mínima intención de llevar a cabo esta inspección técnica ocular y obviamente, consecuentemente, la única intención es tenerlo detenido preventivamente preso en el penal de San Pedro. Qué terrible esta historia. Por quinta vez suspendí esta audiencia. Gracias, doctor Eusebio Vera, por este contacto con Fides Televisión y Fides Radio a propósito de esto. Noticias últimas acá en Fides. Hora Noticias, AM. Se está preparando el cabildo para mañana en Santa Cruz de la Sierra. Es un cabildo que ha sido convocado por el Comité Pro Santa Cruz para este 4 de octubre. 2 temas van a mover este llamamiento a la ciudadanía, si se quiere, a pronunciarse a la cabeza del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Sí que el comité ha empezado a tener algunos apoyos del tema de la alcaldía, no sé si de la gobernación en general, pero el cabildo llama a una especie de que alguien saca la cabeza después de un silencio bastante raro en Santa Cruz. ¿Se acuerda usted de sus primeras autoridades? El gobernador, el tema el gobernador, el alcalde siempre fue pasivo, ¿no? El tema del gobernador hablando, pero eufóricamente a la gente sobre Santa Cruz de la Sierra, sobre lo que quería el tema de Santa Cruz, hablando firmemente en cuanto a posiciones desde este lugar y de repente autoridades un poco más calladas. Alguien saca la cabeza y es el comité cívico a cargo ahora de una nueva persona y para mañana se espera convocar a la mayor cantidad de ciudadanos sobre 2 temas. Defensa de la tierra, por este tema de los incendios, van a promover el tema de la declaratoria de desastre nacional y el referéndum el 21F. Son esos 2 temas que intentan reunir a los cruceños. En la línea telefónica nos acompaña el expresidente del Comité Cívico y ex senador, el doctor Germán Antelo.
Doctor Antelo, un gusto tenerlo con nosotros en Fides. Muy buenos días. Sus primeras impresiones acerca de la organización de este Cabildo para mañana. Buen día. Muy buenos días, John. Gracias por la posibilidad de comunicar a través de su prestigioso medio con el país, con la gente, con todos los ciudadanos, ¿no? Yo quiero decirle que a veces no se entiende, digamos, esta actitud, o sea, el hecho de llamar a un cabildo, pero es bueno que sepamos, digamos, en el país que los cabildos han sido parte de nuestro origen, ¿no? De nuestro mestizaje, esto antes de la República, ya por un cabildo, el primer gobernador nuestro, estamos hablando del 1560 y tanto, lo elegimos por cabildo, ha sido un instrumento que se ha utilizado siempre, porque viene del origen de los cabildos de nuestros pueblos indígenas, digamos que siempre lo han tenido y esto pasó a ser un instrumento de democracia directa. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Usted sabe, el país conoce, que antes de que haya esta constitución actual y antes que se constitucionalicen los cabildos, ya nosotros avanzamos en este proceso participativo, hicimos los cabildos y los cabildos trazaron dos objetivos, que era elección de prefectos, avanzar en el proceso autonómico por una vía, y segundo era el referéndum autonómico, y fue la tarea que yo como presidente del Comité en febrero del 2005 recibí del segundo cabildo, ¿no? Elección de prefecto y ganar el referéndum por autonomía, y tuvimos prefecto en diciembre del 2005 y el 2 de julio del 2006 ganamos el referéndum con el 71% de Santa Cruz después de un tercer cabildo de 500.000 de personas. Entonces, para nosotros no es nomás una reunión, como dicen algunos, subestimando, ¿no? Para nosotros es una línea, nos da las pautas, nos dice qué es lo que tenemos que hacer y luchar por ese objetivo, digamos, ¿no? Por eso es que cuando usted habla y dice que hay dos principales objetivos, es lógicamente el tema democrático, el tema que debe salir de ahí obligatoriamente la línea de que no podemos tener un país desinstitucionalizado, que no podemos aceptar, ¿no es verdad?, que un tribunal constitucional plurinacional que tiene bastante influencia del Ejecutivo nos diga, nos modifique de alguna manera la constitución política del Estado y nos ponga un candidato que no tendría que ir porque la Constitución lo prohíbe. Y peor aún, no se puede aceptar en este país, en Santa Cruz, en el país entero, de que de pronto el voto popular no vale, digamos, la decisión de los ciudadanos no es tomada en cuenta y se la desconoce, y por encima de estos dos conceptos fundamentales dentro del marco democrático, tengamos candidatos inconstitucionales e ilegítimos y con instituciones de dudosa credibilidad, digamos, estén controlándola o dirigiéndola, como es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, eso de mañana se va a tratar con respecto al tema democrático, ¿no? Bien, doctor Antelo, a ver, no le diría que es impresión solamente de este lado del país, sino en general. Un cambio extraño en el tema de la fuerza de los propios líderes cruceños para exigir sus demandas, para ponerse fuerte en algunas situaciones, incluso en algún momento contra el propio gobierno. La gente tiene la impresión de que algo pasó. ¿Por qué los líderes en Santa Cruz no son como antes? Y no estoy hablando de muchos años atrás, estoy hablando, por ejemplo, de un Cabildo del Millón, que fue un éxito allá en Santa Cruz, que se puso fuerte ante algunas cosas. ¿Qué pasó con los líderes cruceños? Lo que pasa es que hubo una persecución misericordia, digamos, a la dirigencia cruceña, ¿no? Se inventaron una serie de casos que generaron lo que siempre hacen estos gobiernos autoritarios, generar temor, generar miedo, autocensurar a la gente, a los diferentes liderazgos, castrar a generaciones de nuevos jóvenes que intentan participar, digamos, y ser los liderazgos nuevos que necesita cada región y el país para, sobre el temor y el miedo, imponer pues las condiciones que ellos tienen y tomar lógicamente el control de las diferentes instituciones. No hay independencia de poderes, la verdad, intentan perpetuarse en el poder y eso es terriblemente peligroso. Eso generó un apagón, llamémosle así, en los diferentes liderazgos, pero que, como la experiencia internacional demuestra,
8 o 10 años la gente nuevamente retoma, las jóvenes sobre todo, quieren pues un país democrático, participativo, donde haya alternancia al poder, donde las instituciones tengan independencia y donde lógicamente no se disponga nada, sino se discuta, se participe. Esa nueva sangre, digamos, de Santa Cruz y en el resto del país, es la que está empujando a que se avance en una nueva etapa, digamos, no más imposición, no más nadie por encima de la ley, respeto a nuestras leyes, a la participación de la gente, y lógicamente están cansados de actos de corrupción, se han cansado de ver que su tierra se quema, ¿no? En nuestro departamento se queman millones y millones de hectáreas con un terrible muerte de animales. La juventud ahora es más ecologista, piensa en un mundo mucho más equilibrado, pues, ¿no? Y eso no ha sido motivo de preocupación, de gran preocupación del gobierno nacional, y encima no han querido declarar desastre nacional, y eso genera esta bronca, y lógicamente la gente va a participar de manera decidida en dar las pautas de la Bolivia que queremos a partir de ahora. Santa Cruz no está planteando solo para Santa Cruz, está planteando, como siempre lo ha hecho, una medida que le sirva al país, donde tengamos una Bolivia diferente a la que se ha venido manejando hasta ahora, ¿no? Yo veo a los líderes entre la cruz y la espada, señor Antelo. Es un análisis personal que espero me ayude, por favor, con sus luces, que para eso lo tenemos en el programa ahora. Una Santa Cruz que prácticamente no está dirigida por sus autoridades, sino por ese pujante empresariado cruceño. Pujante en el sentido de que ha crecido y pujante que quiere crecer más. Recientemente, con este fuego de la Amazonía, se descubre que de por medio hay amarres bastante fuertes en el marco del negocio entre empresarios y gobierno, por ejemplo, en la intención de chaquear 1 millón de hectáreas. Cuando se pregunta quién manda en Santa Cruz, dicen los empresarios. Un cabildo que hable del cuidado de la Amazonía, un cabildo que hable del cuidado de la madre naturaleza, ¿no va contra esos propios intereses que manejan Santa Cruz, que son los del empresariado? Pregunto. Santa Cruz no es el Chaco de nadie, digamos, ¿no? Los cruceños, nacidos y no nacidos acá, no tenemos dueños, ¿no? Y el empresariado lógicamente no es dueño de los pensamientos y del futuro de esta tierra, ¿no? Ellos tienen sus propios intereses y lógicamente se mueven de acuerdo a sus intereses, ¿no? Avanzar en la legislación, porque tanto opositores como oficialistas ha sido parte de la elaboración de esa ley, esas leyes que preconizan el chaqueo, digamos, y hemos visto algunas expresiones de algunos sectores productivos, no todos, pero algunos, diciendo que no se deben tocar estas leyes, y la sociedad civil organizada, el comité y todas las instituciones y la participación de los jóvenes dicen que debe haber una pausa, en primer lugar, que se deben derogar estas leyes, estos decretos que han permitido que centenares y miles de personas se les autoriza el chaqueo sin mucha fiscalización, y eso lógicamente en tierra seca, en bosque seco, que es forestal, no agrícola, que produce el desastre. Entonces, en estos momentos es bueno que el país sepa que Santa Cruz, a Santa Cruz, a sus instituciones, no es un sector empresarial el que lo maneja, es su gente, es su pueblo, es el mestizaje, la migración, todo lo que se han venido a esta tierra desde Europa o desde el resto del país o del resto de América Latina, vienen para desarrollarse y crecer, pues, ¿no? Y lógicamente lo quieren hacer de manera honesta y transparente, ¿no? No solo con las mezquindades del interés económico, ¿no? Señor Antelo, una de las últimas preguntas en estos últimos 30 segundos. Algunas autoridades dicen que lo que pretende el Cabildo es generar tensión en el país. ¿Qué podría pasar mañana? No, lo que intenta generar Santa Cruz y sus instituciones es vislumbrar la Bolivia que queremos nosotros los bolivianos. Una Bolivia democrática, profundamente democrática, una Bolivia descentralizada, una Bolivia que respete su medio ambiente, una Bolivia que se respete sus reglas, la Constitución y el voto del ciudadano. Eso es lo que mañana se va a plantear. Esa es la Bolivia que queremos nosotros. El resto, el que se intente imponer
perpetuarse en el poder. El que quiera estar por encima de la ley, de la Constitución, de nuestras reglas, no cabe en la nueva Bolivia que mañana se va a plantear. Doctor Germán Antelo, presidente del Comité Cívico y ex senador en nuestro país, muchísimas gracias por este tiempo, doctor. Sé que lo he sacado de sus actividades allá en el hospital, pero muchísimas gracias por ese cariño y sea siempre bienvenido a su casa Fides de Bolivia. Gracias, John. Saludos a la radio y saludos a toda la gente en el país que te ha escuchado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Antelo. Última pausa en Antes de Mediodía. Ya volvemos. Ya que dice el árbitro, tarjeta roja ya nos están votando de acá. Bueno, está bien. Vámonos a las noticias más importantes del país en La Hora del País. Amigos, hasta mañana con Antes de Mediodía. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias por aguantarnos todos los días. Mañana, 10 con 10, estamos nuevamente con usted. Que tenga un excelente resto de jornada.